Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, versículo 23. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy reflexionaremos sobre la realidad moral y espiritual de la vida. Frecuentemente las Escrituras nos dicen que debemos guardar nuestro corazón. Lo que sientes y la manera en la que piensas determinará tu forma de vida. Por eso cuida lo que permites entrar en tu mente. Cuida lo que ves, cuida lo que lees, cuida lo que escuchas, cuida tus palabras. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuida también a lo que expones tu mente y tu corazón, porque de él mana la vida. También cuida con quién te juntas. Tienes la responsabilidad de relacionarte con personas que te inspiren a ser mejor. Escoge con cuidado tus amistades. Puedes terminar siendo integrado en un entorno que te aleje de Dios. Alguien dijo, el cristiano que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. En 1 Corintios 10, versículo 12, Pablo dice, el que crea estar firme, cuide de no caer. Durante toda la vida, los cristianos debemos afrontar diferentes tipos de dificultades en nuestra carrera de la fe. Pero Dios no nos ha puesto en la tierra para dejarnos desprotegidos. Él está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y en el libro de Proverbios tenemos muchos consejos para ayudarnos a afrontar todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. Proverbios 12, versículo 28 dice, en el camino de justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El único poder transformador de vida proviene del Señor. Solo Él puede restaurar nuestra realidad moral y espiritual y, a la vez, a pesar de todas las circunstancias, hacernos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no escojas vivir según la atracción de tus emociones. Escoge vivir según su palabra, viviendo con habilidad, buscando constantemente la sabiduría que viene de Dios. A continuación hemos preparado un interesante programa sobre este tema. Continúa con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor.
Vivimos un año jacobeo, un año de peregrinaciones a Santiago, y venía a mi mente una de las canciones que está en el libro de oraciones para el Camino de Santiago, que empieza este canto con esta frase: Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. La realidad del camino nos cuesta, pero el destino del camino es lo que nos atemoriza. Las incertidumbres generan ansiedad, preocupación, temor, desazón. El camino va a morir. Y esto nos confronta con la transitoriedad, con la fragilidad. Y estos pensamientos nos van limitando y en gran parte nos roban la felicidad que afecta a nuestra vida. En la lucha por encontrar fuentes frescas que reporten confianza para el camino, el mismo canto citado al principio, en la segunda estrofa, añade: buscas fuentes para tu sed y un rincón para descansar. Vuelve, amigo, que aquí, en Egipto, lo encontrarás. No sé si el concepto que tenía el poeta al escribir este canto acerca de Egipto era muy claro en su mente. Egipto para el pueblo de Israel era el lugar de cautiverio, el lugar de ahogo de la esperanza, el lugar de su muerte, el lugar donde recordaban las cadenas. No era alivio, era tortura. Sin embargo, el pueblo de Israel buscaba refrigerio en Egipto. Buscaba el refrigerio para las insatisfacciones del camino, pensando en los sepulcros que tenían en Egipto, pensando en lo que tenían en Egipto a pesar del cautiverio y de los latigazos. No encontraban refrigerio en la vida de libertad, sino en aquello que les llevaba a la muerte. Tristemente es lo que nos ocurre muchos a nosotros. Por paradójico que nos suene, sentimos que el camino que nos lleva a morir, no podemos evitarlo. No podemos cambiar la perspectiva y enfocarnos en la vida. El autor de Proverbios, con su sabiduría, nos confronta con un hecho para pensar. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 16: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Fíjate en el contraste que nos pone el sabio. No contrasta vida y muerte, sino contrasta vida y pecado. Y es que la vida no es la mera existencia, es algo mucho mayor. La vida es una relación correcta con la fuente de vida. Es como alimentarse del árbol de la vida que está en medio de la creación de Dios. Pero la muerte no es tampoco el destino, sino que es una consecuencia del camino que sigo. La vida es una obra que se conquista. La muerte es el resultado de rechazar la vida. Posteriormente, el sabio, en Proverbios, también va a decirnos algo más. Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero para apartarse del Seol abajo. El Seol como el lugar de los muertos. La clave, entonces, para el sabio es decidir hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia Dios, fuente de la vida eterna, hacia arriba, hacia el manantial y el árbol de la vida? ¿O nos alejamos de Dios, separados de la fuente de la vida? Y ahí podremos encontrar alivio en muchas fuentes y muchos manantiales, pero jamás vida. Siempre volvemos a tener sed, siempre volvemos a estar insatisfechos, siempre volvemos a las mismas fuentes, porque la realidad de la muerte en cada paso del camino se hace más notoria, más evidente, más palpable en nuestras vidas. Insatisfechos. Buscando las respuestas para esta insatisfacción del alma, era Epicuro, allá por el siglo IV a.C., que tomando la idea de la medicina tradicional griega y también romana, como era el tetrafármacon, era un ungüento en base de 4 elementos que se echaba en las heridas abiertas para fomentar su supuración y su curación. Pues tomando esta idea de 4 elementos que traían sanidad al cuerpo, él pensó en 4 elementos que ayudasen a sanar las heridas del alma y traer la felicidad. Y presentaba este tetrafármacon con 4 afirmaciones. Y decía: si quieres ser feliz, no temas a Dios, no te preocupes por la muerte, lo bueno es fácil de conseguir, lo espantoso es fácil de soportar. Este medicamento forma parte de la escuela filosófica que siguió a Epicuro para encontrar el sentido de la vida. El problema es que, como el canto del peregrino, sigue llevándonos a Egipto, sigue llevándonos a la esclavitud, a una vida al margen de Dios, a una vida al margen del manantial de vida. Y es curioso que, enseñándose que tenemos un manantial de vida, continuamos buscando respuestas fuera de él. Incluso este fármaco que decía Epicuro tiene muchísimas deficiencias.
Yo pensaba en estas frases y me estremecían. Lo espantoso es fácil de soportar, decía este hombre. Uf, es sencillo decirlo, ¿verdad? Y más desde la comodidad de la vida. En medio de la tormenta, y aunque quieran enseñarme a pensar que tras la tormenta llegará la calma, las heridas, las secuelas, las pérdidas son reales. Y la calma que llegue nunca va a ser igual. Además, y aunque queramos ver que después de la tormenta llega la calma, no siempre es así. No siempre se sale de la tormenta. Muchas de las tormentas de la vida nos derrotan, física o psicológicamente. Claro que la vida está llena de aflicción. Y en medio de ella necesito esperanza. Pero no es fácil. No es fácil. En contraste con esto, Dios, que es muy realista, nos dice que tendremos que pasar por el fuego, pasar por las aguas, y en todo momento, aun con el dolor más profundo del alma, Dios promete caminar a nuestro lado y dice fortalecernos para soportar. Dios no dice que es fácil el camino, nos habla de que es tomar una cruz. Lo espantoso de la vida es espantoso, cruel, muchas veces inexplicable y no siempre soportable. O sea, que lo espantoso no es fácil de soportar. Decía este hombre que lo bueno es fácil de conseguir. Este es el pensamiento que está en la base de esa idea que mencionamos muchas veces, que es más feliz no el que más tiene, sino el que menos necesita. Bueno, esto es una media verdad. Porque en este umbral de necesidad cada día resulta más difícil satisfacer lo básico del día a día. Las sociedades cambian, avanzan y tristemente se esclavizan. Vivimos en un tiempo hoy realmente de tormentas con esta situación que hemos tenido con el COVID-19. Tormentas que no son fáciles de soportar en muchos aspectos. Tormentas que han generado que muchas personas y cada vez más personas vivan bajo el agobio de intentar cubrir necesidades esenciales, sin saber cómo las cubrirán. Necesidades esenciales que no son solo un plato de comida y un techo. Decía Epicuro que todo el mundo puede tener un plato de comida y un techo. No, y menos en el día de hoy. Hay necesidades que tienen que ver con recibos necesarios que pagar para seguir avanzando en la vida. Hay necesidades que tienen que ver con recursos necesarios que proveer para seguir caminando en la vida. Y si no hay fuentes de ingresos, si no hay fuentes de trabajo, como no está habiendo y en ciertas edades mucho menos, no es difícil de lograr. No es fácil lograr satisfacer lo necesario. Dios sabe que la necesidad forma parte de nuestra vida. Por ello nunca dice que nos acomodemos y que va a ser fácil el camino, sino que nos dice esfuérzate, trabaja, busca la provisión y en medio de las luchas no te afanes por el mañana, pero sí afánate por el hoy. Dice Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, su propia lucha, su propio esfuerzo. Hoy hay que luchar. Cada día tiene su propio mal. Y no es fácil superarlo. Es difícil, es mal. Decía Epicuro, no te preocupes por la muerte. No te preocupes por la muerte porque el día que mueres ya no serás, dice esta filosofía. Es la perspectiva de todos aquellos que viven rechazando la eternidad. Pero, si realmente rechazamos la eternidad, ¿qué sentido tiene la vida y sus luchas si no hay nada más? ¿Para qué observar normas? ¿Para qué pagar recibos y deudas? ¿Para qué vivir si al final estamos derrotados y sin esperanza? Pero es que incluso aún sin pensar en la eternidad, la misma muerte sigue siendo un dolor y no queremos la separación, no queremos dejar aquello que amamos. Hay algo en nosotros que nos hace rebelarnos contra la realidad antinatural que es la muerte, que rompe nuestras expectativas. Anhelamos vida. Y solo cuando la vida, como la conocemos, pierde su sentido, nos defrauda, vemos la muerte como una opción. Hacemos proyectos para vivir y perdurar. Dios nos dice que el valle de la muerte es sombrío. Pero nos dice algo más. Nos dice que Él ha venido en Cristo para darnos vida, para vencer a la muerte, para preparar un lugar de esperanza. Preocúpate, sí, porque la muerte es real, pero mira que Dios te ofrece un camino de vida. Pero claro, todo empezaba en una frase de Epicuro que muchos sostienen. Y decía este hombre,
no temas a Dios. No consideres a Dios como alguien a quien reverenciar. Tú eres el dueño de tu destino. Ahí está muy de moda esta frase, ¿verdad? Quizás en la mentalidad del panteón griego o romano, de las muchas divinidades caprichosas, era una palabra de liberación. Contra todas esas visiones de una divinidad que esclaviza, que limita, que envía juicios aleatorios, es necesario liberarse. El problema es que a veces vemos a Dios y vemos la divinidad como una creación muy humana, algo que hemos hecho a nuestra medida, para ignorar de una forma clara al Dios de la Biblia, al Dios vivo. Pensamos en la divinidad desde esta perspectiva humana y casi como superhéroes de cómic hemos creado dioses a nuestra medida. Y nuestra medida es imperfecta. Por eso creamos dioses poderosamente imperfectos. Cuando nos encontramos y nos confrontamos con el Dios vivo, nos encontramos con un Dios que se da a conocer en la revelación, que no es hombre, que no es comparable con nada de lo que nosotros podamos conocer. Se ha revelado, pero aún así está muy lejos de nuestra comprensión. Es soberano, es omnisciente, es todopoderoso, es Rey de reyes, es Señor de señores. Y cuando contempla al Dios vivo, el profeta Jeremías tiene que exclamar: ¿quién no te temerá si tú eres el Dios de todo poder? ¿Quién no te temerá si no hay nada semejante, ni nadie semejante al Dios vivo, en poder y en gloria? Jeremías 10, 7. Esta misma pregunta surge delante del trono de Dios allí en el cielo y se formula delante de aquel trono en adoración. ¿Quién no te temerá? ¿Cómo no adorarte si eres único en gloria, en poder, en majestad? Y no se entiende delante del trono, contemplando la grandeza de Dios, que alguien pueda rehuir el temor de Dios. Por ello, la clave que nos presenta el sabio en Proverbios es que la obra del justo es para vida. Y necesitamos atender esta obra del justo. La tarea de aquellos que quieren alcanzar la vida y aquellos que entienden que hay un camino de vida es seguir el camino que Dios determina. Esto es la justicia, seguir el camino que Dios determina. En medio de angustias y dolores, en medio de tormentas de la vida, Dios envió por su palabra por medio del profeta Isaías y decía en aquel tiempo, Isaías 30, 21, este es el camino. Andad por él, y no echéis a mano derecha, ni torcéis a la izquierda. Este es el camino, y encontraréis la vida. Un camino de vida que Dios presenta delante de nosotros y que nos invita desde el principio de la historia a escoger. Deuteronomio 30, 19. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el anhelo de Dios, que no quiere la muerte, quiere la vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es este camino que Dios pone delante de nosotros? La respuesta nos la da el propio Señor Jesucristo, quien afirma de sí mismo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 10, 19 al 22, cuando habla del camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través de su cuerpo para llegar a la misma presencia de Dios. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el camino, el único camino, la verdad, la única verdad y la vida, la única vida. Nadie puede llegar a Dios si no está transitando por este camino que es Cristo. Ahora, ¿cuál es la demanda de Dios? La obra que Dios pide de cada uno de nosotros para poder tener esperanza en medio de las tormentas de nuestra vida y tener vida y vida real. De nuevo, acudimos a la palabra de Dios. De nuevo, la palabra del mismo Señor Jesucristo, Juan 6, 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Cristo. Este es el mandamiento de Dios para nosotros, 1 Juan 3, 23, que creamos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. Cree para tener vida. Por tanto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta de aquel carcelero en Filipos, siendo sorprendido con tantos prodigios y maravillas y palabras de vida. ¿Qué debo hacer para tener la vida? ¿Qué debo hacer para liberarme de estas cadenas y de este tormento que me agobia? La respuesta de los apóstoles es siempre la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero hay una última pregunta.
Porque la obra que Dios nos presenta siempre es la misma. Para tener vida, cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida. Cree y tendrás vida, una relación personal con Dios que dura para toda la eternidad. Pero la pregunta que quiero formularte para terminar es esta. ¿Por qué te detienes? Conociendo el camino que lleva la vida, conociendo a aquel que es fuente de aguas vivas, conociendo a aquel que mitiga toda la sed, que es Cristo, ¿por qué te detienes para hacer la obra de Dios? Que es sencilla, simplemente cree en Cristo. Esta fue la pregunta que le formularon al apóstol Pablo. Tras su encuentro en el camino de Damasco, sus ojos quedaron velados por escamas. Y allí Ananías habló con él, le puso las manos y aquellas escamas que habían en sus ojos se desprendieron de sus retinas. Y comenzó a ver. Y ya cuando tenía una visión clara de todas las cosas, la pregunta que le formularon a Pablo es: ¿por qué te detienes? ¿Por qué no avanzas en este camino que Dios ha puesto delante de ti? ¿Qué es lo que te frena? Quizás hoy estás escuchando esta palabra y entiendes pocas cosas, algunas, o muchas, no lo sé. Pero quizás estás insatisfecho con tu peregrinaje y con tu vida. Quizás sigues diciendo como el peregrino en su camino, no sabes a dónde va, a dónde ir, no sabes a dónde ir. Quizás solo ves en el horizonte la muerte, el final del camino, que no te da esperanza. El temor invade la vida. Pero el temor no es más que la ignorancia de lo que no has aprendido, de lo que no has descubierto, de lo que no ha sido revelado. El temor no es más que la realidad de vivir con escamas en nuestros ojos. Y hoy Cristo vuelve a decirte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios en Cristo se ha dado a conocer. Dios en Cristo ha manifestado el camino de la vida, de la libertad y de la victoria. Es tiempo de preguntarte: ¿por qué te detienes? Cristo tuvo que decir a sus contemporáneos en cierta ocasión, Juan 5:40, que sabían tantas cosas, que habían oído tantas cosas, que tenían tanta información. Sin embargo, no querían avanzar. Dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué te detiene? El apóstol Juan termina en su primera carta diciéndonos estas palabras. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio que en este día queremos dejar delante de ti. Quédate con estas palabras de la Escritura. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes vida? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no acudes a Cristo con fe, aquel que es la única fuente de la vida eterna? ¿Por qué no haces la obra de Dios? La obra de Dios es que creas en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y creyendo tengas vida, tú y tu casa. Que Dios te ayude. Y hoy te invito, ahí donde estás, a que aceptes el testimonio. Dios te ha dado vida, vida eterna, vida eterna, vida en abundancia. Y esta vida está solo, única y exclusivamente en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida. Pero si rehusas creer en el Hijo, no tienes la vida. Que Dios te bendiga y que hoy elijas la vida. No te detengas. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré.
está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano, encendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. En medio del sufrir se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Yo, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, no temas, yo estoy contigo. En medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Tu amigo Concluimos este tiempo con esta invitación. Esta invitación para no detenernos, para buscar a Dios, que realmente es fuente de vida eterna, de vida en abundancia para cada uno de nosotros. En muchas ocasiones conocemos tantas cosas acerca de Cristo, de la palabra de Dios, pero seguimos buscando fuentes en nuestro Egipto que satisfacen nuestra sed momentánea. Buscamos en posesiones, en formación, en recursos, en historias, aquello que parece satisfacernos, pero constantemente nos deja sedientos y necesitamos volver a más. Hoy queremos invitarte a que acudas a la fuente de vida eterna, al árbol de la vida, al manantial de vida. Y este es Cristo. Creyendo en Él, tendrás vida, una nueva relación con Dios, una relación libre de culpa, libre de separación, libre de pecado. A veces nos cuesta y hay muchas cosas que nos frenan, pero yo te invito a que te formules la pregunta en este día: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para creer? Y que no permitas que nada te separe de la vida. Busca la vida que está en Dios. Busca la vida que realmente traiga gozo y felicidad. La felicidad está en tener a Cristo en nuestro corazón, en tener una relación viva con el Dios vivo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en medio de nuestras dudas e incredulidades, que nos ayude para poder creer, que nos dé la sabiduría para poder ver, porque Él dice que el que viene a Él no le echa fuera, y si hoy vienes a Él, Él te recibe y podrás tener vida. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en este día porque realmente tú eres fuente de vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias porque has abierto un camino que era imposible de transitar por nosotros, de conquistar por nosotros, y tú lo has abierto a través de tu cuerpo. Has entregado en aquella cruz del Calvario a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que saldase las deudas de nuestro pecado, para que derribase los muros que nos separaban de Dios, para que podamos tener acceso vivo a tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque no podemos comprender tantas cosas, podemos entender que el Dios soberano, todopoderoso, se ha acercado a nosotros. Señor, tú eres grande, nosotros pequeños. Tú eres sabio, nosotros muy cortos en muchos aspectos. Tú eres fiel, nosotros infieles. Pero tú te has acercado para buscarnos y mostrarnos el camino de vida. Por eso, Señor, ayúdanos a recorrer ese camino. No conformarnos con las fuentes que vuelven a producir sed en nuestra vida. No conformarnos con vivir en la insatisfacción y en no saber el camino. Sino sabemos que Cristo es el camino. Por
Por eso, Señor, no queremos detenernos. Queremos transitar esa senda. Queremos recorrerlo, porque ese camino nos llevará hacia arriba, hacia el cielo, hacia la vida, hacia la esperanza, hacia la victoria. Por eso, Padre Celestial, descansamos en ti. Ayúdanos en tantos momentos que la incredulidad y las dudas parecen tomar las riendas de nuestras vidas. Y ayúdanos a creer, porque solamente creyendo encontramos vida. Por eso, Padre Celestial, dirígenos, acompáñanos, fortalécenos y guía nuestras vidas, para que en verdad tu luz esté resplandeciendo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti y te damos gracias. En el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho en esta semana. Y realmente no te detengas en transitar el camino. El camino está abierto. Anda, cree y sigue a Cristo.